buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street, cierre que hoy echamos, ahora sí, abriendo, que ayer no lo hizo Wall Street, y sobre todo con la vista puesta a las actas de la Reserva Federal, unas actas que ya han salido, que ya vamos conociendo y que vamos a analizar. Entre otras cosas, hay quienes estaban a favor, según las actas, de apoyar o haber apoyado elevar la tasa objetivo en 25 puntos básicos. Es decir, no había unanimidad en esto de que hubiera pausita, aunque ya saben que no hay pausa, que es una cosa imaginaria que nos hemos inventado los periodistas y que en realidad a esto le podíamos llamar, no sé, break, zona de descanso, pequeño lugar donde aguantar mientras vamos a volver a subir las tasas y los tipos de interés. Hay que verlo. Lo cierto es que algunos de estos analistas sí estaban esperando, algunos de los representantes del FONC, de la Reserva Federal, del Comité Monetario de la Reserva Federal, sí querían subir los tipos de interés. Javier del Valle, buenísimas noches, más cositas que vamos sacando de unas actas de la Reserva Federal que enseguida además vamos a analizar, pero pistas que buscamos sobre las subidas de tipos en el mercado. Pues efectivamente, José, vamos leyendo, por supuesto, porque acaban de publicarse y tampoco es que lea a ultra velocidad, pero podemos ir viendo algunos puntos importantes. Lo primero, lo que bien comentaba, se indica que de las actas, recuerden que esto es de la reunión de julio de la Reserva Federal, se publica lo que tuvo lugar en esa reunión de 2 días privada entre los miembros de la Reserva Federal, que ya, como saben, se decidió pausar la subida de tipos de interés, pero vino acompañada también de un aumento en los pronósticos, un aumento sobre todo en los pronósticos de tipos a los que iba a llegar la Fed para el año 2023, para este año, y donde los iba a mantener para el año 2024. De hecho, lo más sorprendente era que en 2023 la Fed marcó en su pronóstico, en su famoso dot plot, ese diagrama de puntos, que quiere elevar las tasas hasta el 5,6%. Eso quedarían todavía 2 subidas más de tipos de interés cuando el mercado estaba ya esperando que esta sería la pausa definitiva en junio. Por lo que fue un trago amargo, por un lado agridulce, podríamos decir mejor. Por un lado pausaban la subida de tipos, por el otro incrementaban esos pronósticos al 5,6%. Ahora desengranamos qué es lo que dijeron en esa reunión. Lo primero, algunos participantes estaban a favor de haber subido 25 puntos básicos. Eso está claro, dentro de la Reserva Federal es muy difícil, llegados a este punto donde es complicado para ellos saber si tienen que apretar un poco más o parar, que todo el voto sea unánime. Aunque el voto sea unánime, nos dicen ya que algunos participantes todavía estaban a favor de seguir subiendo los tipos de interés, 25 puntos y no pausar en la reunión de junio. Dicen que aquellos que están a favor de momento lo hicieron porque notaban un mercado laboral, José, muy ajustado. Al final, pues los que todavía dentro de la Fed quieren seguir subiendo tipos es porque creen que el mercado laboral sigue muy fuerte y que eso puede generar potencial inflación. De hecho, recuerden que el PCE, el del último mes de mayo, miramos hacia ese PCE, que es el indicador de inflación favorita de la Reserva Federal, sí, la general salió en el 3,8%. La subyacente bajó una décima, hasta el 4,6%. Mejoró mucho la general, pero vino acompañada también de un aumento en los salarios de las empresas privadas y también de las empresas públicas. Los salarios están creciendo por encima del 5% en términos interanuales. Eso permite que la economía en términos nominales crezca a eso, al 5 o 6%, que es el que está creciendo, y permite también, o puede generar, potencial riesgo inflacionario en el futuro. Eso es lo que dicen algunos miembros de la Reserva Federal, que dicen poca evidencia que la inflación vaya o esté llegando al objetivo del 2%. También importante, José, que creo que va a seguir por ahí, el tema de que siguen viendo una recesión leve. Claro, y justo, efectivamente, estoy mirando también las actas, efectivamente, leyendo y comparando, siguen viendo una recesión leve, pero cuidado porque lanzan varias alertas. Uno, que veían una recesión mayor mientras había una cierta incertidumbre con el techo de deuda, es decir, si se ampliaba o no, qué iba a pasar, pero que relajar esa tensión, quitar del mercado y de la ecuación la tensión sobre el techo de deuda ha ayudado, evidentemente, no solo al pago de ciertas cuestiones, sino también a que los mercados, no solo en los mercados, no hablo solo de Wall Street, les hablo también del mercado laboral, de la parte de salarios, etcétera, etcétera, relajasen un poco la presión que iban a poder ejercer sobre precisamente sus trabajadores. Y dice entonces la propia Reserva Federal en esas minutas, cuidado, porque lo que sí que hay es el peligro de que todo lo que va a lanzar el Tesoro ahora en letras distorsione el mercado monetario. Y dice, esto podría conducir a varias cuestiones. Primero, que haya bancos que utilicen menos la facilidad que ha puesto la propia Reserva Federal para esa nueva línea de crédito fácil para, bueno, pues intentar reconducirse hacia nuevos cauces, cosa que puede que sí y puede que no, porque otros miembros de la Reserva Federal no están de acuerdo con esto y porque además es normal que no lo estén, en tanto que es que la nueva línea es más barata. Por más letras que quiera emitir el Tesoro, difícil va a tener llegar hasta ese punto. Más cositas, más cuestiones del Valle,
sobre esas actas de la Reserva Federal. Hay una cosa importante, José. Una cosa que va a pasar desapercibida, pero mi relevancia es muy importante y de hecho lo hemos comentado aquí en Negocios Televisión. Nos gusta ir un paso un poquito más allá de la noticia general, que es claramente la de que siguen apoyando lo que tú dices, esa recesión leve, y que también algunos participantes pues estaban a favor de seguir aumentando los tipos de interés, aunque se pausase. Aquí entra la pregunta del millón, la que llevamos semanas planteándonos en Negocios Televisión. ¿Por qué narices Powell dice que los tipos de interés se tienen que ir al 5,6%, pausas en junio? ¿Por qué? Si la economía está tan bien, si los salarios te siguen generando un problema de inflación, según tú, o según tu equipo, según la Reserva Federal, y según hay riesgos de una vuelta a la inflación y de no llegar al 2%, como están diciendo en las actas, ¿por qué no subir? ¿Por qué no decidieron subir en junio otra vez? Bueno, pues aquí hay una parte dentro de las minutas que dice: algunos participantes notaron la posibilidad de una presión sobre las tasas del mercado monetario a medida que el Tesoro aumenta la emisión de letras, lo que podría conducir a un menor uso de la facilidad RRP. Eso es. Que es lo que venimos diciendo todas las últimas semanas. Eso es. Que la única explicación que le dábamos desde Negocios Televisión a la pausa en junio es que se había acabado el techo de deuda, con lo cual el Tesoro debe llenar esa cuenta de ahorro que tiene, que ha vaciado, ha drenado liquidez al sistema, debe volverla a llenar endeudándose, emitiendo nuevas letras. Esas nuevas letras lo que hacen es que al emitirse, mucho dinero puede salir de la facilidad RRP, puede entrar en esas letras o incluso puede drenar liquidez del sistema, puede generar el efecto opuesto, sacar liquidez del sistema, lo que puede proporcionar entre la subida de tipos, el tema de los bancos y ahora un drenaje de la cuenta del Tesoro, un golpe de liquidez que no quiere la Reserva Federal, no quiere que se repita un Silicon Valley Bank. Y yo creo que por eso se dieron el tiempo que tú decías, encima aprovechan septiembre. Sí, por eso se anda, eso es, exacto, porque en agosto recuerden que aunque hay reunión, no hay decisión de tipos, porque la reunión en realidad se llama Jackson Hole. Pero iba a decirles, esto que está diciendo de Valle es importantísimo, que es lo que yo me refería con esto de que cuidado que el Tesoro ahora llega con todos los cañones y va a poner el mercado pues en órbita seguramente, y el mercado de bonos habrá que ver cuántos se habían posicionado ya y cuántos ETFs, fíjense lo que les voy a decir, cuánta gente no estará poniéndose corta ahora o intentando buscar precisamente rentabilidad en los márgenes de los bonos de aquí al futuro. Es decir, vale, ahora llega el mercado, el Tesoro al mercado, le mete liquidez y ahora la Reserva Federal, que todavía va a subir tipos un par de veces, luego empezará a bajarlos y todos esos bonos pues se le puede ir sacando un dinero. Ojo, porque ahí se va a meter también mucho dinero, se va a meter mucha gente y vamos a ver qué hace el mercado y sobre todo vamos a ver qué hace la Reserva Federal, porque la Reserva Federal está intentando provocar una crisis, por pequeña que ésta sea, y aunque diga Jerome Powell, no, si no, soy el único que piensa que no va a haber recesión, hombre, Jerome. Quiero decir, algo te temes si necesitas hacer una pausita cuando hay una inyección de liquidez tan gigante al mercado. Como dice Del Valle, más de uno de la Reserva Federal se ha echado a temblar. Oye, cuidado, que aquí la gente se pone a coger dinero y pasado mañana nos vemos en una quiebra. Que es lo siguiente que podía pasar. Actas de la Reserva Federal que no nos sacan, cuidado, de casi ninguna duda, la verdad, en el día de hoy, porque lo que nos están dejando más o menos claro es que Jerome Powell, pues es un fantástico actor, la verdad. Y que sale allí a decirnos que, bueno, pues él es un señor ya mayor, que tiene sus cosas, que cree en la bondad humana y en los Goldilocks, es decir, en que no habrá recesión y que todo aterrizará fantástico, pero que en realidad sabe perfectamente, como todos nos temíamos, que todo este asunto puede acabar en una recesión dolorosa. Leve al menos, según las propias actas de la Reserva Federal y según el resto de miembros de la Reserva Federal que saben que recesión va a haber. Y no lo dicen solo por ellos, es que muchos de los indicadores en Estados Unidos ya lo están técnicamente, ya llevan 2 trimestres en contracción, muchos de los indicadores de la economía americana, como en tantos sitios, en recesión técnica hasta Alemania. Quiero decir que hay un problema real y que se está generando vía subida de tipos de interés, mientras en realidad no se consigue aplacar del todo el asunto de la inflación. Ni en Estados Unidos, donde es verdad que está bajando a buen ritmo, ni en Europa. Ojo, porque aquí tenemos a España que con el asunto de la exención ibérica, de bajar precios, de intentar recolocar cuestiones, le ha ido mejor, como igual que le fue peor, también te digo, cuando empezamos. Pero ese movimiento energético le ha permitido bajar mucho la inflación. Y sin embargo tenemos al resto de Europa sufriendo mucho. Hay países comportándose mejor y peor, pero el resto de Europa sufre mucho. ¿Qué va a hacer el BCE? Seguir notando golpes. Y en esa misma está la Reserva Federal. Oiga, sí, es que hay algunas cosas que ya están cayendo ya, pero es que otras, como el mercado laboral que mencionaba Del Valle, siguen estando demasiado sólidas. Y eso supone que no va a haber, y este es el problema de la Reserva Federal,
una caída en la expectativa, una caída del optimismo en el mercado ni laboral ni el endeudamiento de las familias y de las personas, de los ciudadanos, de esos trabajadores. Así que hasta que no consigamos que esa confianza se destruya y que la gente deje de pensar que va a ir bien la vida, tenemos que seguir subiendo tipos de interés. Porque si no siguen hacia arriba y los precios siguen donde están. En esas está la Reserva Federal y diga lo que diga Powell, estas actas de la Reserva lo que sí dejan claro es que sabe perfectamente que esto puede provocar, Javi del Valle, una recesión por leve que esta sea y que, ojo, que esto al final... Vamos a mirar a Wall Street, ¿no? Enseguida. Pues, vemos Wall Street, yo creo que lo has definido muy bien. Al final Powell está haciendo muy bien el poner la cara y sobre todo transmitir la comunicación en las últimas reuniones, porque está consiguiendo que el mercado no se derrumbe, que el efecto riqueza se mantenga, de eso que hablaba el economista Shiller de los animal spirits, de cómo puede hacer el efecto riqueza que el consumo pueda repuntar, y es lo que estamos viendo. El consumo, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué la gente sigue yéndose de crucero y los cruceros hacen récord de números? ¿Por qué las aerolíneas están haciendo récord? Porque cuando el patrimonio de las familias, el precio de las casas que llevan 2 meses rebotando, o también el precio de las acciones rebota, eso hace que las familias se sientan más ricas porque su patrimonio ha vuelto a incrementar y eso genera un efecto riqueza que luego se traslada también al sentimiento del consumidor. Entonces, bueno, algunos datos todavía son resilientes en la economía, están sorprendiendo, de hecho se esperaba, recuerden, los economistas esperaban una recesión de cara a 2022, inicios de 2023, disculpen, estamos a mediados de 2023, todavía no vemos esa recesión. Hay algunas partes que sí están sufriendo, como la parte manufacturera y la parte de pedidos de fábrica que hemos visto hoy también en Estados Unidos. Sin embargo, el consumo todavía se mantiene resiliente y veremos. Aquí entra la clave y es, ¿va a haber recesión o no va a haber recesión? Es una pregunta muy difícil porque las recesiones no son tan frecuentes, son cosas que pasan cada cierto tiempo. Pero las crisis no son tan frecuentes, las recesiones quizá más. Pero un punto, José, yo creo que aquí lo que hay que preguntarse es ¿cuánto tiempo va a tener Powell que mantener esto? Porque yo creo que ellos tienen una expectativa de, no, subimos los tipos de interés y en unos años podemos bajarlos. Recuerda cómo han ido cambiando los pronósticos cada vez. Y cómo nos reíamos cuando Bullard decía los tipos tienen que irse por encima del 5,5. La gente decía, ¿cómo van a irse por encima del 5,5? Ahora ya parece normal. Sí, sí. Ya están. Entonces, creo que ha habido un proceso en el que hemos pensado que la Fed acabaría antes de tiempo y que todavía no hemos visto pues los efectos finales. Veremos. Lo que sí que puede pasar, vamos a preguntárselo enseguida a los analistas, pero lo que sí que puede pasar, te aprovecho y te lo traslado, no lo sé si te preocupa o no, es que la Reserva Federal, aunque esté tardando mucho en llegar a ese pico, le dé la vuelta drásticamente, porque se haya pasado de frenada. Lo digo porque eso sí es bastante más habitual de lo que parece en las distintas crisis económicas. Se ve claramente el pico y se ve la bajada corriendo como diciendo, ojo, 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 quita el pie de ahí que nos vamos a matar. En el momento en el que se desinvierte la curva, como tú lo decías, el peligro. Sí, pero que no es un llego hasta el 5,5, baja la inflación, me mantengo unos años, no. Si uno mira los picos cuando empiezan las crisis, empiezan las recesiones, llegué hasta aquí y no me mantengo. Empiezo a bajar terriblemente porque me estoy cargando la economía. Esa es la pregunta, que si la economía no resiste, pues llegará un punto en el que pase algo como Silicon Valley Bank, Signature Bank, o se llame de otra forma y sea en otro sector o en otro sitio, y haga que la Fed tenga que bajar tipos drásticamente. Wall Street. A estas horas, efectivamente, ¿no? Miramos mercado. Esto es el rendimiento de los bonos a 10 años, ya no veo nada. ¿Cómo estoy, Javi? 2,4% al alza, ojo, que no estoy, que... Fíjate, está en el 4% ya en 10 años. 3,93, ¿no? El último cambio, estamos viendo ahí. Efectivamente, 3,93, sí señor. 3,93 el último cambio. Ojo, ojo, cuidado con esto. Mirando a mercados, mirando a Wall Street, mirando a qué hacen los índices. Aquí lo tienen, nos está poniendo nuestros compañeros. ESP sigue todo... Bueno, ligeras caíditas, 0,18, eso te iba a decir, tiene las cosas como muy descontadas. Además, para arriba y para abajo, pasando de Powell. Dow Jones 0,3 abajo, 0,2 abajo SP500, el Nasdaq 100 incluso arriba. Quiero decirte, aquí cada uno tiene su particular libro y como dice Del Valle, al mercado ya no le preocupa Powell. Euro-dólar, relación de esas divisas, ahí lo tienen. Pues casi, como diría Del Valle también, tampoco parece preocuparle Powell, o no en exceso. Caídas del 0,16, es verdad que venía subiendo en ese cambio del par, la relación ahora mismo en los 1,0860. Ahí está el asunto en esa relación euro-dólar. No sé si podemos conectar ya, si podemos pasar al análisis, nos falta un segundito. Como lectura final sobre las actas de la Reserva Federal, recopilamos y pasamos al análisis. Del Valle, todos esos detallitos,
¿qué se ha dicho, qué se ha puesto? Bueno, pues para resumir estas minutas de la Reserva Federal, estas actas de la Reserva Federal, que recuerden, fueron de la reunión de junio, donde la Fed pausó tipos de interés, pero dijo que todavía tiene que subir al 5,6%. Parece ser que el mercado está haciendo esta interpretación también. Parece ser que el mercado hace una interpretación hawkish de las actas, una interpretación dura, restrictiva, porque varios miembros apuntaron que incluso, aunque pausasen, varios miembros querían subir 25 puntos básicos y varios miembros también indicaron su potencial riesgo con los salarios, que los salarios crezcan muy por encima de lo normal y que eso genere, por encima de la media, y que eso genere pues un efecto otra vez inflacionario y sea potencialmente peligroso otra vez para la inflación. De hecho, varios miembros apuntan que no creen que la inflación llegue al objetivo del 2% en el tiempo que estaban estimando. Y eso que hemos visto buenos datos de PCE en la inflación general y de CPI también. Aún así, desde la Fed todavía siguen sin creerse que se vaya a ver el 2% pronto, algo que ya dijo Powell en Sintra. Hace unas semanas dijo el 2% no llegará hasta 2025. ¿Qué estarán viendo dentro de la Reserva Federal con los salarios para pensar eso? A lo mejor en una economía demasiado todavía caliente como para pensar que va a haber una desinflación en la parte salarial, porque en otras áreas, como por ejemplo la parte energética, estamos viendo una desinflación muy fuerte. Por otro lado, pues el personal de la Fed sigue reconociendo que ve una recesión leve, para que comenzaría más adelante este año. Bueno, veremos si finalmente llega, no llega, sea como sea. Vemos un mercado que, como ha dicho José de la Morena, por ahora no le preocupa lo que haga la Fed, por ahora está contento porque ve que la Fed cree que la Fed ya está cerca del final, a pesar de que la Fed diga que no. El mercado ya no se cree a Powell y creen que pues, está cerca del final y que llegará un punto en el que los tipos bajen, aunque el mercado de bonos no cree eso. El 10 años cerca del 4%. 4% ya el 10 años, rebotando otra vez, viendo que los tipos se van a mantener un poquito más tiempo ahí arriba. Lo que te decía yo, sí, pero que ese es un rebote. Ojo que hay gente que le va a hacer dinero a esto, poniendo aquí los huevos y esperando a que vengan a incubárselos durante unos meses y luego bajen los tipos. Y aquí hay gente que va a hacer así de pasta, ya se lo digo yo. Pero bueno, vamos a irlo viendo. Porque también hay que ser paciente, que estar jugando a esto y que tenerlo claro. Pero bueno, vamos a verlo. También, y esto no es que se lo diga yo sin más. Esto son las típicas advertencias de BlackRock, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con todo y con